Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola comunidad de Ebullición, gracias por estar con nosotros y conectarse de manera permanente y ayudarnos a construir todos estos contenidos que siempre tienen la finalidad de promover la salud mental, el bienestar, la tranquilidad y que cada día seamos mejores. Con que alguna de las cosas que hablamos las vayamos practicando el día a día, estoy segura que vamos logrando cambios. Yo tengo personas que quizás vienen a una consulta en algún momento, pero quizás por temas económicos no pudieron regresar y me dicen con frecuencia como no, yo sigo los contenidos que ustedes sacan y eso me ha servido mucho porque ha sido como tener una consulta en casa y la ventaja es que la puedo escuchar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces o se la puedo mandar a mi familia para que entiendan lo que yo estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Si eso sucede contigo, gracias por estar acá, por esa fidelidad hacia nosotros y que nos permita seguir creciendo y llegando a tantos lugares a los que finalmente llegamos. Recuerden que estamos en un ciclo donde estamos hablando de varios temas laborales asociados a salud mental y en estos últimos dos capítulos, el anterior, para que por favor se devuelvan y lo puedan ver, y este asociados a medicina funcional. Estamos uniendo en este capítulo la salud mental, la medicina laboral y la medicina funcional. ¿Cómo hacemos esa alianza? Escúchenos para que vean cómo se hace esa mezcla maravillosa de esos temas, porque parecieran temas aislados, pero realmente tienen orígenes muy similares. La tranquilidad, el bienestar, la salud, el poder dormir bien, el poder relacionarte de manera adecuada, porque todo tiene una vinculación importante. Como lo veíamos en el capítulo anterior, la medicina laboral ha sido una rama que se ha desarrollado un montón de manera muy importante y está muy reglada. Y pues las empresas la deben seguir como norma, o sea, ya está. Y está la medicina funcional, que es una medicina emergente, no es porque sea nueva, porque realmente utiliza tradiciones milenarias desde hace más de 5.000 años y demás, pero las ha puesto al servicio en términos sencillos, aplicables y con prácticas que pueden ser absolutamente útiles. Entonces, ¿cómo sumamos las dos para que las empresas podamos tener esta cultura de prevención, de cuidado y de ayuda? Para hablar de estos temas, recuerden que ya en la sesión anterior estábamos con la doctora Marisol y con la doctora Laura y la idea es que ellas nos ayuden a ver cómo llevamos esta medicina funcional al cotidiano de la empresa, porque ya hemos hablado en el primer capítulo de esta serie que pasamos muchas horas en el trabajo, qué bueno poderlo hacer en salud y bienestar. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera preguntarles en este momento ¿cómo podemos, porque entiendo que finalmente los temas de sueño están asociados a los hábitos de las personas en casa, o sea, digamos que la persona se va a su casa, duerme y demás, sí. Pero muchas personas refieren en el mundo laboral y cuando tenemos estas atenciones que están teniendo insomnio, que no pudieron dormir bien, que se acuestan y que no descansan, que al otro día se sienten con fatiga crónica de manera permanente, que se acuestan y como están tan preocupados por temas de trabajo ni siquiera pueden descansar, etcétera, etcétera. ¿Cómo impacta estos temas de sueño a la salud de las personas? El no dormir bien genera infinidades de problemas y no solamente eso que estás describiendo como de no estoy descansando, pero también digamos a nivel laboral baja el rendimiento porque si una persona no duerme bien pues al día siguiente no va a rendir lo suficiente, sino también enfermedades como la migraña, como la hipertensión, cómo se desarrolla una inflamación crónica que es así como encerramos como la disfunción desde la medicina funcional y esa inflamación crónica luego nos lleva a enfermedades autoinmunes, nos lleva a estar con gripa frecuentemente, a gastroenteritis, entonces genera realmente muchos problemas en el cuerpo. Y parte, yo sé que más adelante lo vas a explicar tú, pero una parte sería como responsabilidad de la empresa, como en lo que mencionabas en algún episodio, no estar escribiendo fuera de horarios laborales, mirar la carga laboral que puede estar teniendo, y otra parte es de la propia persona, porque es que si yo salgo de trabajar, pero llego a la casa, me pongo a ver una película, me acuesto a las 11 de la noche, pero como no me coge el sueño, me pongo a ver el celular, pues ahí se va sumando y tenemos una mala higiene del sueño, que es así como la podemos como englobar de manera grande. ¿Qué le podría ocurrir al cerebro de una persona cuando no duerme bien?
y que ese qué impacto tendría como en el componente laboral. O sea, si la persona no duerme bien, ¿qué impacto puede tener como a nivel cerebral cuando uno dice a nivel de concentración, a nivel de productividad, de memoria, de todo ese tipo de cosas que le puede terminar pasando a la persona si el otro día llegó al trabajo y lleva esta noche durmiendo mal, la otra noche durmiendo mal, la otra noche durmiendo mal? Y la persona lo que describe y lo que me han descrito también en temas laborales es que dice, me puedo concentrar, o sea, leo y es como si no entendiera, me demoro el doble de las cosas para hacer. ¿Qué logras percibir? Igual ahorita lo vamos a ver con la parte laboral con la doctora Marisol, pero algunos elementos que nos pudieras compartir. Pues ahí, digamos, fisiológicamente ocurren varias cosas, se puede subir el cortisol, los neurotransmisores no funcionan de la misma manera, pero básicamente es eso que tú estás describiendo, pues no hay una buena concentración, no hay una buena memoria ni a corto, ni a media, ni a largo plazo, también esos temas de coordinación se empiezan a afectar, o sea, todo poco a poco va sumando a que luego incluso se ha descrito que personas que no duermen bien a futuro pueden llegar a tener un Alzheimer. Entonces, pérdida de la memoria. Eso es ya bastante complejo. Entonces, fisiológicamente, pues no tenemos que hablar como de esos mecanismos a detalle, porque ya es como irnos muy a la fisiología, pero eso es lo que pasa, básicamente, que pierden como esas capacidades neuronales que tendríamos si durmiéramos bien y si descansáramos, no sé, o sea, el dormir bien ayuda a que lo que tuvimos en el día se guarde en la memoria. Si no estamos durmiendo bien, pues esas cosas se esfuman de manera muy rápida. Dios mío, señor. Yo quiero complementar algo que estaba diciendo Laura, que me parece súper importante mencionar, y es como la regeneración celular. O sea, los procesos cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo es en el momento en que hace los arreglos. Así le digo yo, los arreglos tal cual. Entonces, es como cuando los almacenes grandes en el día venden y en la noche que hacen surten. Así nos ocurre a nosotros, tal cual. Entonces, si tú no estás durmiendo bien, ¿en qué momento tu cuerpo va a regenerar? ¿En qué momento se va a dar el proceso de arreglar lo dañado? No se puede. Y adicionalmente a eso hay una depresión de neurotransmisores, porque básicamente lo que pasa es que los neurotransmisores, así como se producen, pues ellos también necesitan unos periodos para que esté el cuerpo en un estado de descanso y ellos poder otra vez volver a hacer la producción del día siguiente. Pero si tú no estás haciendo esto, pues obviamente continuamente vas a tener unos trastornos asociados que van a ser múltiples y que en todas las personas se manifiestan de una manera muy diferente. Sé que ya Laura nos estaba diciendo hace un momento como que hay una responsabilidad individual y pues sí, o sea, la empresa tampoco puede decir, yo tampoco lo puedo obligar a que se vaya a dormir a las 10 de la noche y que apague pantallas una hora antes y que no coma tarde para que pueda dormir y que bueno, digamos que la empresa puede decir como eso ya es extramural, o sea, eso ya no depende de nosotros. Cuéntanos, digamos que ya Laura nos mencionó como algunos elementos. ¿Cómo nos podrías profundizar en esos elementos de qué sí dependería de la empresa? ¿Qué podemos tener si estamos en un área de salud y seguridad en el trabajo, de bienestar laboral, de talento humano en la organización? Decir, ¿cómo ayudo para que esto ocurra? Porque el sueño es la consecuencia de lo que pasó en el día. Sí. Entonces, no es solamente que llegue la persona y decir, pues allá cada cual que mire a ver cómo duermen, sino ¿cómo garantizo algunas condiciones para que cuando llegue ese momento pues el cuerpo esté bien y se disponga, porque uno también tiene que estar bien para poder dormir bien? O sea, es decir, no, a veces uno dice, no, es que estoy muy mal y mejor me duermo para desconectarme, y la persona se acuesta y no se duerme, y decir como, también me aburrió, yo creo que quería era desconectarme y no pensar más, y a veces ni siquiera sucede de esa manera. Claro que sí. Pues digamos que hay un tema muy relacionado con la cultura organizacional. La cultura organizacional hace parte de cómo las empresas dentro de su ambiente, y uno lo puede ver cuando tú llegas a una parte y tú dices, oye, esta casa la siento tan cálida, tan tranquila, y hay partes donde tú llegas y tú dices, uy, aquí yo siento el ambiente pesado, ¿cierto? La energía es como pesada. Y así mismo ocurre en las empresas. Hay momentos en que tú ves que la gente tiene la posibilidad de tener periodos de descanso, de retomar, de cambiar de lugar. De hecho, ese tema de que tú puedas trabajar en diferentes puntos es maravilloso, porque tú sentarte en el mismo puesto, mirando lo mismo, el mismo ambiente, como que llega un punto en que tú te saturas de ver lo mismo. Y nosotros como seres humanos necesitamos el influjo de estar teniendo cambios durante el día, y no solamente durante el día, yo creo que a largo plazo o a mediano plazo necesitamos tener cambios. Entonces, ¿cómo influye las empresas?
yo creo que hay un punto muy crítico y es el tema del estrés. Sé que lo hemos mencionado anteriormente, pero el estrés aquí comienza a jugar un papel fundamental porque ¿qué pasa? El estrés crónico, ya lo hemos mencionado, está relacionado con trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la serotonina. Y la serotonina es una de las hormonas importantes en todo lo que es el ciclo circadiano y todo lo que es la producción de sueño. Entonces, si el cortisol inhibe esta hormona que necesitamos para dormir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, de una u otra forma, tenemos que atacar sí o sí el tema del estrés. Establecer horarios concretos, establecer objetivos alcanzables, establecer competencia saludable, porque a veces establece el líder como una competencia y entonces eso también genera un tema que no te permite dormir y que incluso se te vuelve como una idea rumiante. Entonces todo el tiempo estás pensando en lo mismo y en que aquel hizo y yo no he hecho y una competencia malsana. Adicionalmente a eso, de generar lo que habíamos hablado en algún momento, espacios de concentración, donde la persona tenga la libertad de hacer la producción y insistir en el tema de conexión laboral. Yo pienso que es importante mencionarle a la gente y a las personas en general que es importante que hagan otras cosas, que no solamente se limiten su vida a estudiar o trabajar, sino también a tener tiempo de ocio, a hacer una actividad que les gusta. Si por ejemplo de niño a ti te gustaba jugar basquetbol, ¿por qué lo dejaste de hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué rompió eso que te hacía y que te apasionaba y que ahora en la edad adulta te parece fatal o no lo haces y definitivamente todo el tiempo es trabajo? Entonces creo que eso es importante. Y lo otro es que la carga laboral debe evaluarse periódicamente, porque si bien es cierto, el trabajo muchas veces no es fijo, puede ser variable de acuerdo a las necesidades y a las demandas, pero puede pasar que en algún momento la demanda sea sostenible en el tiempo y nos esté exigiendo más de lo que realmente podamos dar. Entonces creo que eso es lo que puede aportar la empresa en términos de brindarle calidad. Bueno, y obviamente educación. O sea, yo creo que también es importante brindarle a las personas educación. Yo debo confesar, y creo que tú también en algún momento lo conversamos, tuvimos trastornos del sueño, que se nos hizo súper difícil y que cuando algo, por ejemplo en mi caso, cuando algo me molesta o algo me incomoda en cuanto a mi salud, yo me vuelvo experta en el tema. Y comencé a buscar todas las herramientas para poder dormir mejor y comencé a tratar de implementarlas en mi vida. Entonces, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces también brindarles herramientas que te puedan funcionar para mejorar la calidad del sueño, creo que también es una de las cosas que pueden hacer las empresas en función de mejorar ese hito tan importante que es el sueño. De acuerdo. Nosotros tenemos un capítulo que hablábamos solamente del sueño en el podcast, entonces si usted le llama la atención para que se hable solo de ese punto, lo puede buscar. Está asociado a unos que teníamos sobre el tema de estaba el sueño, pero también estaba el estrés, pero también estaba la bipolaridad, estaban como en la parte inicial. Entonces, para que se devuelva y allí lo encuentra en nuestros podcasts, pues para que sea solamente de ese punto que sería valioso. Quisiera preguntarles ahora sobre otro de los temas de medicina funcional que tiene que ver con el ejercicio físico y demás. ¿Para qué sirve el ejercicio a las personas asociados a todos estos temas que estamos hablando del bienestar, de la salud mental, de la tranquilidad, de todo ese tipo de cosas? Yo creo que tú eres la más idónea para hablar de esto. ¿Yo? ¿Por qué? Mira, hay algo que yo le digo a la gente y es, no debes hacer actividad física, o sea, hay que hacer actividad física. Nosotros los médicos deberíamos así como se formula una acetaminofén 500 miligramos, nosotros deberíamos formular, debe hacer obligatoriamente tantas veces a la semana ejercicio, tantos minutos, y hacer ejercicio de fuerza y hacer ejercicio cardiovascular, porque hay que hacer la combinación de ambos. Esto es obligatorio, o sea, nosotros estamos diseñados para el movimiento, por eso tenemos articulaciones, por eso no somos como el Ken y la Barbie, así de sencillo, estamos diseñados para el movimiento. Y el ejercicio muchas veces puede ser que a ti no te gusta hacer actividad física. ¿Por qué? Porque de pronto tuviste una mala experiencia de niño, te acuerdas de educación física, que eran unas clases que pues yo me acuerdo y no eran las más chéveres del mundo y era una situación un poco incómoda y que la gente lo asocia a algo como negativo y creció como adulto y todavía sigue empeñado en que no le gusta. Pero no es un tema de que me guste o no me guste, es un tema de salud.
O sea, inicialmente, por ejemplo, yo debo confesar algo, cuando uno comienza a hacer ejercicio comienza para verse mejor y los cuadritos y no sé qué y tal, y verse más definido, pero después del tiempo se da cuenta uno que el ejercicio aporta varias cosas. Primero, te da más energía para poder desarrollar tu día. Segundo, te da bienestar porque cuando tú haces ejercicios haces liberación de muchas hormonas de bienestar. Liberas serotonina, liberas dopamina, liberas una cantidad de neurotransmisores que te permiten sentirte bien, incluso para atenuar y amortiguar el estrés. O sea, digamos que es uno de los amortiguadores del estrés. Adicionalmente a eso, mejora tu sistema inmune. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicio, tu corazón comienza a bombear sangre y la circulación de las células inmunitarias aumenta. Por lo tanto, están haciendo vigilancia todo el tiempo. ¿Sí? Te ayuda a tener disciplina, te ayuda a tener concentración, te ayuda a una cantidad de cosas que definitivamente yo podría quedarme aquí todo el podcast y el podcast no duraría 30 minutos, sino que duraría 10 horas. Pero definitivamente el beneficio del ejercicio hay que hacerlo sí o sí, pero todavía tenemos mucha resistencia frente a él. Y de hecho debería ser, y yo sé que Lau lo debe hacer en sus consultas, ella debe decirle a la persona que formulo ejercicio, sino que sencillamente solamente queda como una recomendación, deberías hacer ejercicio. Pero realmente el día de hoy, y yo lo comentaba de estos días, yo tengo un amigo que es intensivista y ese amigo me comentaba que la mayoría de los pacientes que le llegaban a su unidad de cuidados intensivos eran pacientes que tenían sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de masa muscular. Y la pérdida de masa muscular se refleja en una cantidad de procesos metabólicos. Que si tú no tienes buen músculo, tu sistema inmune está en el suelo y no tiene la capacidad de responder frente a un proceso infeccioso severo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo masa muscular. Se habla que aproximadamente después de los 35, 40 años, en ese intervalo, depende de cada persona, comenzamos a perder masa muscular. Y si nosotros no trabajamos en función de construir esa masa muscular, pues definitivamente somos propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares como infarto, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares, y estamos propensos a que si nos da alguna infección nos podamos complicar. Entonces, mira los beneficios de hacer ejercicio. O sea, realmente yo no les digo deberían hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio. Gracias por lo que me compartes. Y empresarialmente, ¿cómo haríamos para que eso pudiera ser también algo de la que las áreas de talento humano lo tuvieran muy presente e hiciera parte del día a día en las organizaciones? Porque ya hemos hablado que pasamos mucho tiempo en la organización. Entonces, si desde allí no se promueven algunas cosas, es probable que las personas no den ese paso, porque a veces el trabajo, y lo escucho con mis pacientes de manera frecuente, el trabajo es el que como que no les permite hacer ejercicio. ¿A qué horas? Sí, ¿a qué horas? Con ese trabajo que tengo, ¿a qué horas quiere que yo haga? O sea, en serio, o sea, me tocaría levantarme a las 3 de la mañana, usted está loca. O sea, eso no lo podría hacer porque realmente no me da los tiempos para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo volvemos parte de lo que las empresas pueden socializar con sus colaboradores? Eso en gran parte, eso en muchas ocasiones es una excusa, pero hay momentos en que yo comprendo a las personas que les toca, que viven muy lejos, que les toca levantarse casi a las 4 de la mañana para estar en sus trabajos y son 3 horas de desplazamiento y llegan al trabajo y después trabajan todo el día y llegan 3 horas, otras 3 horas y llegan a la casa a cocinar o a atender tareas. Entonces uno dice, sí, ¿en qué momento va a hacer ejercicio? Entonces creo que durante la jornada laboral sí se deben establecer algunas medidas de actividad física. Puede llamarse las famosas pausas activas, que realmente que las pausas activas ayudan a todo el sistema osteomuscular, pero yo creería que a esas pausas activas hay que incluirle temas relacionados con fortalecimiento muscular, o sea, con crecimiento, con creación de músculo, con actividad también cardiovascular que nos ayude a mejorar esa respuesta cardiovascular cuando realizamos, por ejemplo, un ejercicio aeróbico. Porque a veces tú ves personas súper jóvenes subiendo una escalera y llegan con la lengua afuera y van por el tercer piso y uno dice, pero si tienes apenas 18 años, ¿por qué estás así? Porque sencillamente son tan sedentarios que realmente nunca en su vida hacen nada, lo único que hacen es pararse del puesto de trabajo al sitio
al puesto de trabajo, no sé, a la cocina, de la cocina sobre todo cuando son trabajos, por ejemplo, en casa, y de la cocina al puesto de trabajo, y eso es lo único que camina. Entonces creería yo que lo más importante aquí es comenzar a establecer como planes donde se le pueda ofrecer a las personas que puedan hacer actividad física durante la jornada laboral. Si no es posible hacerlo durante la jornada laboral, pues ofrecerlo de pronto en momentos puntuales, como por ejemplo la hora del almuerzo, el que quiera unirse, y lo he visto en algunas empresas que en la hora del almuerzo han contratado, por ejemplo, clases de ejercicio funcional, y en 30 o 40 minutos realizan el entrenamiento, las personas entrenan, terminan, van, toman su almuerzo y siguen su jornada laboral. Y de pronto lo que hacen es que se quedan de pronto media hora más o lo compensan en otro momento de la jornada laboral, pero lo que intentan es incluir esa oferta que muchas veces es difícil que yo la pueda hacer en los momentos ya sea muy temprano o al final o al finalizar la jornada laboral. Sin embargo, ahorita no hacer ejercicio es una excusa. De acuerdo. En las empresas he visto que tienen temas de yoga o hacen ejercicios de temas de mindfulness donde también hay algo de movimiento, o hacen ejercicios de tai chi, o les llevan, tienen el salón y donde hacen pilates en algún momento, hacen ejercicios de zumba o de baile, lo colocan a veces una vez en la semana al finalizar el día. Entonces pues son momentos donde de pronto la persona ya salió, pero pues yo salgo de trabajar, no sé, a las 5 y va a ver la clase de baile, pues yo me meto en la clase de baile, salí a las 6 porque finalmente si salgo a las 5 igual puedo coger todo el trancón pleno, pero si me quedo en la clase de baile pues me cogí parte del trancón, luego me doy una duchita o me acomodo y toda la cosa y ya salgo y seguramente va a ser más fácil el desplazamiento. Entonces creo que eso puede ser algo interesante porque ya está incorporado, lo vinculamos, si lo pueden hacer en 30 minuticos y demás, y después tomas almuerzo y se alcanza, porque la gente normalmente almuerza, sale, da una vuelta, se come el helado, se toma el café y luego vuelve a trabajar. En cambio, si hago el ejercicio, pues apenas me da el tiempo para almorzar y cambiarme de ejercicio y como que finalmente funciona y puede ser algo interesante. Entonces, nosotros dictamos dentro de la FGR y de ebullición todos estos talleres sobre el tema de salud, de alimentación, sueño, todo lo manejamos y esto es complemento, pero no es suficiente. Debe haber políticas organizacionales que introduzcan algunos de esos elementos para que haga parte del cotidiano, porque yo puedo escuchar la charla, me puede parecer muy bien, pero si no sé dónde meterlo en el día porque no logro acomodar mi jornada, puede que eso se me olvide y termino haciendo parte del paisaje. Quisiera preguntarte sobre esa alianza entre cerebro, intestino, los temas de las emociones, todos estos temas tan asociados a salud mental, ¿cómo los vemos? ¿Cuál es esa alianza que normalmente vemos entre intestino-cerebro que mencionan tanto desde medicina funcional? Bueno, me parece chévere que lo traigas porque estamos justamente hablando de cuáles eran esos hábitos saludables. Ya hemos hablado de alimentación, hablamos de sueño, de ejercicio, y otro tema muy importante es el manejo emocional, porque si yo no sé controlar mis emociones, pues la voy a pasar muy mal, no solamente en el trabajo, sino también con mis amigos, con mi familia, con todo lo que yo haga. Y hay algo que uno solo piensa como que las emociones de pronto están aquí, o sea, como que lo que yo siento solo está en la cabeza, pero realmente no. Ya hay estudios y empezó a hablarse hace algún tiempo del eje intestino-cerebro-microbiota. Es decir, los tres se comunican y la frase de el intestino es el segundo cerebro, pues es gracias a ese eje. Y es que en el intestino se producen algunos de los neurotransmisores o se liberan, por ejemplo, la serotonina. Entonces, si no tenemos una buena microbiota, es decir, flora intestinal buena, bichitos buenos en la panza, pues no vamos a producir los neurotransmisores de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, hay estudios que asocian el síndrome de colon irritable con la depresión. Entonces, si uno mejora ese síndrome de colon irritable, seguramente ya el cuerpo o el cerebro no va a estar tratando de luchar para sacar a la persona de la depresión y la terapia pues ya no va a tener que ser como, entonces semanalmente te tengo que ver porque es que no está resolviendo, sino a través del intestino, la alimentación, los hábitos que hemos venido hablando, pues seguramente la persona también va a estar mejorando. Entonces es algo importante a tener en cuenta que si hay una persona que no está manejando bien sus emociones, que vive estresada todo el tiempo, que ya tiene una depresión, ansiedad o algo desde base, ve al intestino, empieza a mejorar tu intestino para que eso empiece a resolver y no estés luchando en contracorriente como todo el tiempo. Siento que eso puede ser útil. Y quiero complementar algo que acaba de decir.
Además de eso, bueno, se habla que los polifenoles, a todo lo pigmento moradito, todo lo rojito, es lo que ayuda muchísimo a la microbiota. Pero si tú le echas azúcar, ultraprocesado y toda esa cantidad de comida que realmente no aporta, imagínate que se ha descubierto que se produce un neurotóxico que se llama ácido quiurémico, y ese ácido quiurémico lo que hace es que se va para el cerebro y adicionalmente a eso se ha asociado a enfermedades como el Alzheimer. O sea que realmente sí se ha cuantificado un neurotóxico que se produce en el intestino cuando tú no tienes una microbiota. La microbiota la puedes utilizar para bien, pero también la puedes utilizar para mal. Entonces es súper importante tener presente eso. De acuerdo, gracias por lo que cuentas y manifiestas. A nivel empresarial, ¿cómo llevaríamos esta alianza entendiendo esa vinculación entre la parte de cerebro, del intestino, de la microbiota, el manejo emocional y demás que hemos venido hablando, ya como para ir cerrando en las empresas? ¿Qué podríamos hacer en las empresas? Sé que ya hemos hablado a lo largo de todo el proceso y seguramente muchas cosas están dichas, pero ya para ir cerrando nuestros espacios, ¿qué podríamos recomendar entendiendo que tenemos el segundo cerebro y ya hablamos de alimentación y demás, pero también el estrés y el manejo de emociones también nos afecta de manera muy importante? Yo creo que es importante la educación. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe esto. Cuando yo dicto charlas y le pregunto a las personas dónde se produce el 90% de la serotonina, todo el mundo dice el cerebro. Y nadie sabe que realmente se produce en el intestino. Entonces, mira algo tan sencillo que probablemente muchas veces no le prestamos atención. Y entonces, yo además de eso tengo colon irritable y tengo un tema y tengo esto, tengo lo otro. Entonces, eso es importante, hacer un manejo integral donde no solamente se maneje, por ejemplo, yo veo a veces que las empresas se votan por un tema, entonces solamente hablan de salud mental y se les olvida la parte cardiovascular, se les olvida la parte de seguridad, de medicina, o sea, se les olvidan otras partes. Entonces, yo creo que es importante que se haga una integralidad, tanto del médico como por la parte de salud mental con el psicólogo. Y yo creo que hasta el momento, por ejemplo, contigo, Eri, hemos hecho unas combinaciones bien interesantes donde hablamos temas desde la parte médica, pero tú también hablas desde la parte de salud mental, y eso es muy ganador porque realmente nada es una sola dimensión, todo tiene varias caras. Entonces, creo que esa es la forma en que nosotros podemos aportar, educando, y adicionalmente a eso también brindando las opciones adecuadas. Si yo voy a tener una neverita con opciones para que puedan comer durante el día snack, entonces ofrezca opciones saludables. O ofrezca, por ejemplo, un kefir que tiene probióticos, obviamente sin azúcar. Ofrezca opciones que la persona cuando tiene hambre no va a buscar lo más malo, lo más negativo en cuanto a nutrición, sino la opción que realmente le pueda aportar nutricionalmente de una forma consciente. Si yo tengo a la mano, no sé, un paquete de papas, pero adicionalmente a eso tengo de pronto, no sé, la opción de un queso, muy seguramente me voy a ir por el paquete de papas. No voy a mirar que es que el queso me ofrece la proteína, sino que lo que yo quiero es el paquete de papas porque trae más y trae más opciones, porque trae platanito, papitas, no sé qué, cierto, eso es lo que miramos de una forma integral. Pero yo creo que esto está desde la cabeza. Si la cabeza decide que realmente quiere que su gente esté sana, las cosas cambian. Pero si la cabeza no le pone empeño a esa situación y realmente mira como no estoy mirando hacia ese lado, pues muy probablemente a futuro las personas van a tener enfermedades. Al día de hoy Colombia, la causa de mortalidad número 1 en Colombia, que son las enfermedades cardiovasculares. Y eso no lo vamos a cambiar hasta que nosotros no seamos conscientes de cambiar hábitos. De acuerdo. Bueno, queremos invitarlos a que vean toda esa serie, los 4 capítulos que hablamos, donde vivimos este tema de vinculación empresa, salud mental, y en estos 2 últimos de medicina funcional. Sí podemos cambiar una cantidad de cosas a nivel organizacional, pero tenemos que trabajar de manera mancomunada, consciente, coherente, con políticas muy claras, y que seamos una propuesta irresistible para nuestros colaboradores, de que lo vean y digan como
si yo quiero ser. Imagínese lo siguiente, imagínese que un empleado estuvo con usted mucho tiempo y salió su de compañía, pero esa persona después de haber estado con usted cambió su vida, mejoró, ahora hace ejercicio, se alimenta bien, se relaciona bien con las personas de su casa y su vida cambió. Sea que la persona permanezca o no en la compañía, usted hizo una labor social por el mundo y creo que vale la pena. Creo que en cada lugar que nosotros estemos debemos tocar el corazón de esas personas para que puedan estar cada vez mejor, y eso se va volviendo lo que hablábamos en un capítulo anterior, esa masa crítica donde todos nos vamos moviendo de manera importante hasta que logramos mejores condiciones. Cuando yo veo estadísticas de obesidad en Colombia, cuando veo estadísticas de hipertensión, de diabetes, cuando veo estadísticas de depresión, de insomnio, de estrés, de cáncer, entro en preocupación. Y creo que no vamos en un camino de mejorar, sino todo lo contrario, porque cada vez son peores las cifras. Tenemos que hacer un pare. Y uno de los nichos muy importantes en la empresa, porque tenemos a las personas 8, 9, 10, 11 horas metidas en un mismo lugar. Qué bueno aprovechar esos espacios para lograr esta transformación de parte de todos. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos compartan si les llama la atención, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, y si necesitan asesoría en estos temas que estamos hablando, escríbanos y podemos construir algo precioso para todos. Gracias por haber venido, gracias a ustedes por vernos. Gracias y gracias, comunidad Ebullición. Gracias. Somos tu mano amiga, Ebullición Mental.